Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la conversión analógica digital y la conversión digital analógica. Esto corresponde al tema 2 y vamos a comenzar por el ADC. Bien, vamos a comenzar por el ADC o conversión analógica digital. Para ello vamos a recordar que es una señal analógica, que es una señal discreta y que es una señal digital. Una señal analógica es una señal de dominio y de rango continuo. Una señal discreta es una señal de dominio discreto y de rango continuo. Una señal digital es una señal discreta cuyos únicos valores son 1 y 0. Las señales analógicas aparecen en la naturaleza. Las señales discretas aparecen por muestreo. Las señales digitales aparecen por digitalización. Un ejemplo de señal analógica es una onda. De una señal discreta es el muestreo de esta onda. Y de una señal digital es la digitalización de esta onda. La digitalización es el proceso por el cual se convierte una entrada analógica en una salida digital. Lo realiza el conversor analógico digital o ADC. El ADC se puede dividir en 3 etapas: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Vamos a dar un ejemplo sobre eso. Acá tenemos una señal analógica en rango de voltios y con segundos de dominio. Vamos a mostrar esta señal. O sea, vamos a tomar ciertos valores, o sea, ciertos puntos. Y acá tenemos la señal muestrada, que son los puntos. Y luego vamos a cuantificar esa señal. O sea, le vamos a asignar un valor que generalmente es 0 al mínimo, el máximo un 2 a la n-1, donde n es el número de bits. Y acá tenemos la señal cuantificada. Y ahora vamos a convertir estos valores a binario, por lo que tenemos la señal codificada. Acá están los valores en binario. El muestreo de una señal se puede clasificar según la señal mostradora y según el tiempo de muestreo. Según la señal mostradora se puede clasificar el muestreo ideal, que es realizada por un tren de impulsos, y el muestreo real, que es realizada por un tren de impulsos de muy corta duración. El muestreo ideal sería con un tren de impulsos, algo así. El muestreo real con un tren de impulsos de muy corta duración. Según el tiempo de muestreo, se puede clasificar un uniforme, que posee frecuencia de muestreo, y un uniforme donde se muestrea aleatoriamente. Ahora vamos a ver la generación de la señal muestrada. La señal mostradora funciona como un interruptor, que cuando muestrea se cierra y cuando no muestrea se abre. De manera que acá vamos a mostrar y luego dejamos, muestramos, dejamos, muestramos, dejamos. Y así se genera la señal discreta o señal muestrada. Por lo que tenemos la señal discreta. Y esta señal tiene tiene un espectro o FFT, cuya escala está en términos de omega. ¿Qué es omega? Omega es la frecuencia de muestreo, la frecuencia de esto, de la muestradora, entre el número de muestras. Digamos que la señal analógica es de 22 Hz. La señal discreta debe ser de 22 Hz también. Por lo que debería estar algo por acá. Digamos, el omega es 5. Acá sería 5, 10, 15, 20, 25.
La señal discreta debería tener una FFT de 22, algo por así. Pero como solo puede ser 5, 10, 15, 20, 25, se va a dividir acá en 20 una línea y en 25 otra línea. Por lo que si queremos que salga exacto, deberíamos tener un omega más bajo. Y para ello aumentamos el número de muestras o reducimos la frecuencia de muestreo. Pero si reducimos demasiado la frecuencia de muestreo, se genera un fenómeno que es el aliasing. Digamos que tenemos la entrada feno. La señal muestreada debería ser algo así, en condiciones normales. Pero si la frecuencia de muestreo es muy pequeña, sería algo así. Y no se aparece en nada. Es decir, aparecen frecuencias más bajas. Y acá tenemos tres casos. Que tenemos el teorema en X, que nos dice que la frecuencia de muestreo debería ser al menos 2 veces la frecuencia máxima para evitar el aliasing. Acá tenemos los tres casos. Si no se cumple el teorema de X, si la frecuencia de muestreo es muy pequeña, es menor a 2 veces la frecuencia máxima, entonces acá va a haber un aliasing, un intersapamiento, lo que va a generar aparición de frecuencias más bajas, como esta de acá. Y si es exacto, exactamente igual, entonces no hay aliasing. Pero lo ideal es que sea un poco mayor, de manera que hay una pequeña separación entre en los espectros de las muestras y se evita el aliasing. Fs debe ser mayor a 2 frecuencias máximas. Digamos que tenemos una entrada. Esta entrada tiene un espectro algo así, cuyo máximo valor es 10. Entonces nuestra frecuencia de muestreo debería ser 20 al menos. Al menos debería ser 20. Y si es menor, ocurre aliasing. Bueno, ahora vamos a ver la cuantificación. La cuantificación consiste en asignar niveles discretos a los valores muestreados y esto se hace redondeando los valores muestreados a valores predefinidos, por lo que siempre hay un error. Antes de ver un ejemplo, vamos a ver unos conceptos. Primero, el rango dinámico, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que se puede cuantificar. Generalmente es 5 voltios. Luego los niveles de cuantificación, que digamos tenemos n igual a 8. Tenemos 8 bits. Entonces los niveles de cuantificación serían 256 niveles. Estos niveles de cuantificación son los que se asignan a los valores muestreados. Justamente acá tenemos la señal muestreada. Entonces tenemos 8 bits. Al menor valor le asignamos un 0. Y al mayor valor le asignamos un 255 en este caso. Y el del medio 128, 128. Ya que está por acá un 64. Ya que está por acá alrededor de 90. Y así vamos a ir asignándolo. Pero estos valores son limitados, ¿no? Son solo 256. Por lo que si los valores muestreados son muchos y están entre dos valores, entre dos niveles, digamos está entre el nivel 120 y nivel 121, va a tener que redondearse a uno de estos. Y eso va a generar un error.
Y estos niveles de cuantificación tienen un equivalente en voltaje. Obviamente un nivel 0 sería un 0 voltios. Y un nivel máximo, que en este caso es 255, debería de ser 5 voltios. Y por regla de 3 se puede decir que el nivel X debería de ser igual a, digo, en voltaje, debería de ser X por el rango dinámico, que es 5, entre el número máximo de niveles, que es 256, para obtener el equivalente en voltios. Y acá tenemos el escalón de cuantificación, que es la diferencia entre los niveles de cuantificación en voltios. Por ejemplo, en nuestro caso es 8 bits, el número de niveles es 256 y el rango dinámico es 5. Acá es 5, 255, 19 milivoltios. Este es el escalón de cuantificación. O sea, si tenemos una señal, una muestra de 30 milivoltios, nosotros solo tenemos niveles de 19, 38 y así. Entonces vamos a tener que redondearlo al más cercano, en este caso 38, por lo que se va a generar un error, obviamente. Y por eso, si tenemos una señal muy pequeña, vamos a tener que amplificarla para que se pueda cuantificar bien. El ruido de cuantificación es el que vimos, el producido por el redondeo, y se calcula como valor absoluto de valor muestreado menos el valor cuantificado. El SNRQ es el cociente de la potencia de la señal y la potencia del ruido de cuantificación, y se calcula como 6.02 por el número de bits, en este caso es 8, más 1.76 decibeles. Una vez tengamos la señal cuantificada, vamos a cualificarla, es decir, vamos a convertirla a binario. Y como resultado tenemos una señal digital que es fácil de almacenar, de procesar y de transmitir. Vamos a ver un ejemplo en Proteus sobre, sobre el ADC 0804. Bien, vamos a probar con una entrada de 2.5. El valor en binario sería 10000000, que en decimal es 128. Y 128 es la mitad de 256, por lo que el voltaje que nos saldría es 2.5, o sea que es equivalente, está bien. Digamos que le ponemos un 5 acá. Debería salirnos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Porque el voltaje 5 tiene un nivel asignado que es 2555, que en binario es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y evidentemente el 0 tiene un nivel 0, que en binario es 0, 0, 0, 0, 0, 0. El 1.25, digamos, debería ser 64, ¿no? El nivel, que sí, es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que es 64, por ahí. Ese sería el ejemplo. Ahora vamos a ir con
DAC. Un DAC se puede dividir en dos etapas, que es la conversión numérica a voltaje y el hold filtrado. Primero se recibe la señal digital, que por ejemplo es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y luego convertimos ese nivel digital a voltaje mediante la siguiente fórmula, donde D es el valor digital, pero en decimal. En decimal. Esto sería 128 en decimal. Y el rango dinámico generalmente es 5, pero depende del DAC. En este caso vamos a hacer 5 y 8 bits, n igual a 8, porque el voltaje sería igual a 5 entre 255, 128. Sería aproximadamente 1.1, digo 2.5. Digamos si tenemos acá un 0, 1, 0, 0, 0, ¿sí? Lo que sería un valor 64. Y por lo que acá sería 1.25, ¿no? Justo como vimos en el ejemplo anterior, solo que el proceso inverso. Pero ahora vamos a mantener este valor, vamos a aplicarle un hold para que la señal de salida sea 1.25 hasta que entre el otro valor digital. Digamos que el otro valor digital es 2.5. Va a subir, va a escalonarse, ¿sí? Y 2.5 se va a mantener hasta que entre otro valor, digamos, en 1. Y se va a generar acá una señal escalonada, que es similar a la analógica. Pero para hacerla más similar, vamos a filtrar esta señal, vamos a suavizar. De manera que tenemos una señal de salida similar a la analógica, de un valor digital, digamos, a un valor analógico. Y esto sería el video sobre ADC y DAC. Gracias.